Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y patamuslo de las marcas Soy Yu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10 de 17 a 20 horas y en Galería Macatoviano de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Sentí el rugir de las guitarras. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día. Un nuevo día está comenzando en la radio. Y estamos en vivo aquí en Río Gallegos a través de la 100.9. La otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Pichoncito, estoy muy bien. Buen día a todos, gente. Bienvenidos a este inicio de semana. Bienvenidos al lunes, bienvenidos a la otra gestión. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, tranco. Un poquitito más de retorno porque está un poquitito bajo. Si podés darme más, Juli, por fin. Porque claro, en realidad ahí medimos los parámetros cuando estamos al aire, ¿viste? O sea que es el momento de acomodarlo un poquitito. Ahí está, muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, ¿cómo estuvo ese fin de semana? ¿Todo bien? Bastante viento, ¿no? En materia climática. Sí, ahora sentía un poquito también. Ahora también, sí. Bastante viento el fin de semana. Me llamó la atención en horas de la madrugada, ya que sople, ¿no? ¿Lo escuchaste mientras dormías? Claro, me despertó, sí, claro. Me despertó el viento al tipo. Imagino. A la madrugada del domingo. Claro. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Ay, Dios. Lunes por la mañana. Sí es, bueno, pero... No sé si es el lunes por la mañana, esa forma es por fin llegó, qué lindo, o es ay Dios mío, no doy más. No me puedo el alma el lunes a la mañana. Kilómetros nomás. Sí es, che. El 16 de septiembre está empezando la segunda quincena de este mes que va rapidito. Sí. En serio, va rápido, en serio. Ya el sábado que viene es 21 de septiembre, ¿no? Empieza la primavera, vamos todavía. Sí, empieza la primavera con él. Bueno, pero con algunas actividades para los estudiantes, me imagino, para los chicos, para los adolescentes. Sí, y para los no tanto, sí empieza a soplar. Y para los no tanto, ¿qué tenemos? Bueno, no, que también les gusta, por ejemplo, se va a realizar el desfile de carrozas, va a venir gente a tocar a la ciudad, ¿sí? Así que bueno, está muy lindo, va a ser una buena propuesta, siempre lo es una tradición ya acá en la ciudad, ¿no? Las carrozas el 21 de septiembre que se va a realizar el mismo día, el mismo 21. Claro, sábado. Bueno. Así es. Está comenzando entonces la última semana del invierno 2024, que no es poco. ¿No? Después de un complicado invierno 2024 sí, que va a quedar en la sí, historia por lo frío, por la nieve, por las heladas. Por las pérdidas. Claro. También, por supuesto. Ha sido bastante impiadoso este invierno con la provincia de Santa Cruz, bueno, con la zona rural fundamentalmente, ¿no? Así que bueno, ahí se va el invierno, veremos cuáles van a ser o serán, o han sido las consecuencias también en cuanto a pérdidas, ¿no? También esto se va a ver sobre el final de este año. Claro, igual se viene el deshielo también. Mucha nieve caída durante el invierno, la época de deshielo que se da naturalmente todavía no empieza. Esperemos que venga tranqui. Claro, que sea paulatina. Exactamente, que no tengamos un par de días con temperaturas altas y que se venga de golpe todo el día. Claro. A tal efecto hay que prepararse también. Pero bueno, esperemos que se dé normal, ¿no? Que tengamos agua de sobra, pero bueno, que no venga que no vengan arroyos y ríos cargados. Claro, que se llevan todo por delante. Exactamente, así que bueno, falta eso todavía. Sí, así es. Bueno, saludamos a nuestro comandante, ya lo saludamos a Juli. Está acá operando el streaming como siempre, como todas las mañanas, Julián Quiroz. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? Yo defiendo a los jubilados. Por supuesto. ¿Te parece? Bien, vimos a Colapinto ayer, ¿vieron Fórmula 1? ¿Sí? Impecable, qué bien, qué buena actuación. Excelente. Que más que esperanza ya es una realidad este pibe, ¿no? Superando expectativas propias y expectativas ajenas también, ¿no? Y de su equipo, exactamente. Si bien le dieron un auto que hacía tiempo no veía un Williams así, bueno, igual hay que manejarlo, ¿no? No, por supuesto, claro está. Y meterlo ahí en el 8º lugar.
sosteniendo a Hamilton, 7 veces campeón del mundo Hamilton. Sí. Yo pensé que lo iba a pasar, pero no pudo. O sea, pero bueno, eso un poco por las condiciones del auto en sí y bueno, y por el manejo del pibe, por las aptitudes que tiene Franco Colapinto, ¿no? Superando ampliamente las expectativas. Qué lindo. ¿Te acordás que yo te decía en el debut en Monza, bueno, te firmo ya un 12º lugar, que fue la ubicación de su debut, te lo firmo ya de acá a fin de año. Te lo firmaba realmente, porque veía lejos chances de que sume puntos. Sumas puntos y salís entre el primero y el 10º lugar. En el top 10. Claro, exactamente, y terminó sumando puntos para el equipo, o sea, muy bien. Y además de esto, lo que significa para el deporte argentino también, ¿no? Leía que hace muchísimos años, no quiero apelar a mi memoria, que por cierto es bastante mala, pero hace décadas que un piloto argentino no podía sumar puntos corriendo, claro, ¿no? Una carrera de Fórmula 1. No sigo bien las estadísticas, pero sí había leído que, por ejemplo, un piloto argentino que no largaba en el top 10 un gran premio, no sé cuántos años hacía. Sí, creo que tenían que remontarse a la época de Reutemann, me parece. 42 años, mirá vos, claro, porque después los que pasaron, Fontana, Mazacane, nunca largaron en el top 10, o sea, claro, nunca metieron una clasificación tan buena como la de Colapinto, así que lindo atractivo, la hermoso, verdad es que es muy lindo verlo correr y espero que siga así y que se gane un lugarcito en la Fórmula 1 para el año que viene. Sí, porque no tiene butaca asegurada para el año que viene. Claro. Pero bueno, con este Williams gran desempeño. Claro, y en esta época del año ya generalmente todas las escuderías o las Max ya tienen programado para el año que viene. De hecho, en el lugar que hoy está Franco Colapinto, la butaca que ocupa en el Williams, viene nada más y nada menos que Carlos Sainz, ¿no? Que se baja de la Ferrari y se viene a la escudería Williams. Qué difícil, claro, ¿cómo piloto hacer para competir con ellos? Claro. Pero bueno, lo bueno es que está ahí. Que va de a poquito y que va mostrando sus aptitudes y que él va teniendo confianza también. Sí, también. No, me encanta lo que viene demostrando de su personalidad, muy extrovertido, muy simpático, muy agradable. Bueno, ojalá que siga con este derrotero, por esa senda, que también es un gran orgullo para nosotros como país y para muchos argentinos que tal vez no tenían sus ojos en la Fórmula 1 o que lo habían dejado, que vuelvan, ¿no? Algunos, viste que durante muchos años fue el imperio de un equipo, entonces se torna más aburrido para algunos, que vuelvan a mirar la Fórmula 1, que es un deporte tan lindo, y que apoyen a este joven que tiene todo, evidentemente condiciones le faltan. Llega en un momento justo donde volvió el atractivo a la Fórmula 1, ¿no? A ver, en el campeonato de equipos ayer quedó primero McLaren, o sea, se está emparejando. Claro. Ya no hay un dominio absoluto como lo era Red Bull en las temporadas pasadas o como lo fue Hamilton con Mercedes y sus en su momento 4 campeonatos seguidos, creo que metió Hamilton 17, 18, 19, 20, me parece que fue. O sea, hay un equilibrio, ¿no? Que lo hace mucho más competitivo y mucho más atractivo. Sí, ayer los 3/4 primeros, que finalmente, bueno, lo que ocurrió en el accidente entre Checo Pérez y Carlos Sainz, bueno, fue algo absolutamente fuera de contexto, digamos, pero con cualquiera de los 3 primeros, el McLaren de Piastri, la Ferrari de Leclerc o el Red Bull de Checo Pérez podrían haber ganado tranquilamente en el callejero de Bakú. Sí. O sea que está lindo, muy atractiva la Fórmula 1. Bueno, y ni hablar porque está Franco Colapinto ahí contentos, orgullosos, mirando videos, posteos, crónicas en las redes sociales. Hermoso. Incluso me quedo con uno de los mejores momentos que vivió él en el Gran Premio. Dijo que fue cuando lo tocan de atrás, así, ¿viste? En la espalda. Alguien que quería saludarlo se da vuelta y era Hamilton. Sí. Que quería felicitarlo en realidad. Un sueño cumplido, dijo. Tal cual. Bueno, muy lindo, una linda alegría que nos merecemos los argentinos. Eso bien temprano, y ya cerrando la jornada llegó el presidente de la nación. Bueno. Pero presupuestó
una inflación por el año que viene del 18,3%, ¿no? Nos dio una clase ahí de economía. No creo que sea. Hola a todos. ¿Por qué digo? No. ¿Por qué insistió con ese porcentaje si según los números oficiales viene bajando? Pero es absolutamente improbable que lleguemos a esto, salvo que agarren el lápiz y empiecen el lápiz, el pincel, la acuarela, los crayones y empiecen a dibujar. Y se pero genera bueno, esa expectativa que después de no cumplirla ni a él le sirve políticamente, exactamente, ¿no? El año que viene, imagínate, año electoral encima. Había anticipado una inflación de 18,3 y ponele que no logre esa expectativa, le es contraproducente. Políticamente analizado desde ese punto de vista, ¿no? Sí, algunos entienden que si no llega al objetivo o si lo ve peligrar, la motosierra se puede llegar a acelerar, pero uno también dice ¿hasta dónde? ¿Qué más pueden recortar? Ayer lo volví a decir, todo lo que sancione el Congreso de la Nación y vaya en detrimento, a su entender, del déficit fiscal, lo va a vetar lisa y llanamente. Así es, tal cual, lisa y llanamente. Presupuesto universitario, por ejemplo. Bueno, 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. Empezamos con algunos saluditos. Mira acá, Constanza Ryan. Le mandamos un beso a Cota. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen inicio de semana. También, qué raro, qué raro. Enrique, ¿qué nos dice Enrique Bavera? Muy buen inicio de semana, Claudio y Karina Taverne. Y ahí nomás le agrega, sí, vi Fórmula 1 y a Racing también, como buen hincha de River está, está celebrando para Racing. Claro, está celebrando el triunfo de la academia. Eso ya pasó el sábado, fue esto. Es viejo, Enrique, nosotros hablamos de información. La adrenalina de la información, cómo se va actualizando constantemente. No podés hablar de un hecho ocurrido el sábado, Enrique, claro. Por favor. Pescado podrido, Enrique. No va. No merecen ni respuesta. Claro. Absolutamente, Adorni, claro. Manuel, tenés razón. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos. Vamos. Espera que actualizo. A ver, amanece fresquito en la capital de la provincia de Santa Cruz, 4 grados 3 la temperatura, pero la térmica 1 grado bajo cero. Humedad 60%, presión 997, decimal 8 hectopascal, viento del noroeste a 31 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. La máxima hoy va a llegar a los 14 grados centígrados y con este registro, 14 de máxima para hoy lunes, según la proyección de aquí y hasta el domingo inclusive, 14 grados sería la máxima de esta semana. Bueno, eso para Río Gallegos. Para Río Gallegos, exactamente. O sea que desciende la temperatura. Mañana martes 11 de máxima, el miércoles 8 de máxima, y ahí se presentará y se estabilizará allí en esos valores. Puede llegar a los 10, 12 grados ya entrando en el fin de semana, pero bueno, va a ser una semana fresquita. Esto para Río Gallegos. Hay un aviso en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, alerta amarilla. En realidad es para mañana, martes 17, para la zona cordillerana del departamento Lago Argentino y para la zona cordillerana del departamento Hueraique. O sea, la cordillera sur de la provincia de Santa Cruz. Este alerta es para la madrugada y la mañana de mañana, martes 17, por nevadas. Ok. Por nevadas. Se indica que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulado entre 15 y 30 centímetros que pueden ser superados de manera local. Los mayores acumulados se esperan en las zonas más altas. Claro. Y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas bajas. Bueno, muy bien. Atención, para mañana, madrugada y mañana del martes. Exactamente, desde el Chaltén hacia abajo, pasando por Calafate, para volar las zonas urbanizadas, ¿no? Cuenca, Río Turbio, 28, Julia Dufour están avisados. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a la gente que nos escucha a través de FM Líder en Puerto San Julián. Buen día.
Espero que hayan disfrutado mucho de la Expo San Julián, que comenzó el sábado, ayer domingo. Bueno, y se están preparando para el aniversario, que es mañana. El martes, exactamente, 123 años mañana 17 de septiembre. Pero ahora vamos a contarles que San Julián amaneció con el cielo algo nublado, 5 grados 2 décimas de temperatura, 1 décima de grado bajo cero la sensación térmica, el viento del oeste a esta hora ya a 35 kilómetros, bastante fuerte por la hora de la mañana que es. Hoy esa va a ser la característica de esta mañana, ventoso en San Julián, para la tarde y noche mayormente nublado va a estar el cielo. No obstante ello, se espera una temperatura máxima muy agradable, que es de 17 grados para hoy en San Julián. ¿Y mañana muy anticipando lindo el día del aniversario? No, y mañana en la costa, evidentemente, lo que anticipabas para Río Gallegos va a ser el denominador común, al menos de esta zona, ¿no? En sur y hasta centro, te diría, porque lo mismo que anticipabas para esta semana en Gallegos se va a dar en San Julián. Fíjate que hoy la máxima pronosticada allí en San Julián es de 17, mañana baja a 11 y el miércoles a 7 grados. El jueves se estaciona casi igual y recupera el día viernes recién. Va a estar muy similar a lo que anticipaste para Río Gallegos, se va a repetir en Puerto San Julián. Perfecto, hablando de San Julián, va a vivir una serie de acontecimientos, en principio ahora por el aniversario, pero bueno, también para el día del eclipse solar anular que se va a dar el 2 de octubre. Ya hay un equipo de periodistas, de meteorólogos de TN, del canal de noticias TN, que anda atrás siempre de estos fenómenos atmosféricos, que ya eligió a Puerto San Julián para venir a transmitir en vivo. Exactamente. Y ya están bajando, ¿no? De Capital Federal, de estudios de Canal 13, ya están bajando con destino final Puerto San Julián. Ese va a ser el lugar que eligieron para poder transmitir ese día a todo el mundo este fenómeno natural, exactamente, ¿no? Bueno, el fin de semana ya lo estaban vendiendo a esto y veíamos un título que decíamos que se me ocurría, decía, por fin, qué lindo. La provincia de Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz será el único lugar de Argentina donde se va a poder ver este eclipse solar anular, que tiene justamente esta particularidad, y por eso vienen, claro, no solamente eligen San Julián porque es una localidad muy linda, sino también hay que tener en cuenta esto que nosotros venimos marcando desde hace varias semanas, desde que sabíamos de esta situación. San Julián tiene una ventaja, que se va a poder ver desde el pueblo y ahí en el centro también, ¿no? Con la conectividad que tiene. Por supuesto, la accesibilidad, porque está sobre la ruta nacional 3, porque tiene buena conectividad de internet, bueno, o debería al menos. Así que bueno, por eso muchos eligieron a San Julián, aunque en toda la franja en la que se va a poder ver la formación de este eclipse solar anular, que va a ser exclusiva para la provincia de Santa Cruz, pero bueno, de acuerdo al epicentro se verá de distintas maneras la formación de ese propio anillo, ¿no? Que es la luna en realidad que se posa entre la Tierra y el Sol y no alcanza a taparla todo al Sol. Claro. Entonces se forma ese anillo de fuego, como se le denomina, ¿no? Pero qué lindo también, esto pensando en la transmisión, por eso se elige San Julián, tiene muchas más facilidades, pero qué lindo, digo, para todos aquellos que nos gusta poder observar y disfrutar ese fenómeno en otros lugares, no sé, en Cueva de las Manos, ahí frente al Arco de Piedra en Lago Posadas. De hecho hay distintas propuestas encabezadas directamente por la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, donde han hecho un relevamiento y han ido fijando distintos lugares para invitar a la gente allí a concurrir a ese lugar para
para ver este fenómeno, ¿no? Sí, esta maravilla. Ayer, por ejemplo, nos mandaban un flyer, mi amigo Gustavo Cabrera, que tiene allí una chacra en la zona del lago Buenos Aires, frente al lago, a la vera de la ruta provincial número 43 entre Perito y Los Antiguos, un paraíso realmente, donde también él está ofreciendo un camping, hay un camping más que nada para los motorhome, pero bueno, también está enmarcado de este programa, ¿no? Auspiciado entre otros por municipalidades, por el gobierno de Santa Cruz, por la Secretaría de Turismo, por algunas empresas privadas también, y esa es la convocatoria, ¿no? Para el miércoles 2 de octubre, desde las 11 de la mañana, una serie de propuestas para ir a ver el eclipse allí, el Ateros Ranch, ¿no? Entre otras alternativas con varias posibilidades. Ya hablamos con Lorena Miño de Lago Posadas, donde ahí invitan desde la Comisión de Fomento a ver este fenómeno desde el Arco de Piedra. Claro. Entiendo. O sea, esta semana que pasó me escribieron colegas del diario Río Negro, y porque estaban interesados en ir a Gobernador Gregores para mirar el eclipse desde allí y hacer toda la cobertura. Así que bueno, desde distintos puntos del país, los medios más grandes que pueden, y desde la Patagonia también algunos se van a movilizar a algún punto de Santa Cruz para dar cuenta de este fenómeno. Así es. Vamos a ir obviamente trayendo y profundizando este tema a medida que nos acerquemos más a la fecha, que no falta tanto, un par de semanas nada más. No queda nada. La temperatura en Perito Moreno a esta hora de la mañana amanece con 7 grados centígrados, la sensación térmica 2 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y viento. Esa va a ser la característica de este día. Bastante intenso el viento del oeste-noroeste a 37 kilómetros en la hora, humedad 58%. Hoy la máxima puede llegar a los 12 grados centígrados y la intensidad del viento se va a mantener ahí, puede superar los 40 kilómetros en la hora, con cielo mayormente nublado durante la tarde, irá despejándose mientras avance esta jornada. Bueno, estoy mirando los datos del tiempo de El Calafate. ¿Qué particularidad tiene? Porque según indica el servicio meteorológico, ahora datos de las 8 de la mañana, el Calafate amaneció con cielo parcialmente nublado, pero indica que la temperatura a esta hora es de 8 grados 2 décimas, una térmica de 5 grados 3 décimas. Viento del noroeste a 18 kilómetros. Hoy esperan una máxima de 14 grados, pero hay pronóstico de lluvias y nevadas. Con estas temperaturas seguramente se deben referir a las zonas más altas, ¿no? Claro, y esta temperatura, porque con 8 grados es difícil que nieve, ¿no? En el pueblo, en la ciudad de Calafate, pueblo lo digo cariñosamente, que no se ofenda a nadie. Bueno, les decía, se anticipa para esta mañana en la villa lluvias y nevadas. Por la tarde, lluvias, mayormente esa es la probabilidad. Y por la noche vuelve la posibilidad de que sea nieve, que caigan algunos copitos. Así que esto podemos anticipar para este inicio de semana en el Calafate. Claro, bueno, obviamente ya dijimos, ¿no?, que hay una alerta amarilla por nevadas, para la madrugada y la mañana de mañana, martes 17. Bien, ¿qué me queda? La cuenca minera, datos del tiempo. A ver, a esta hora de la mañana, Río Turbio, 4 grados centígrados, cielo nublado, viento del cuadrante oeste-noroeste a 24 kilómetros en la hora, humedad 68%, lo que resta de la jornada. Algunos chubascos a media mañana, y va a ser la característica del mediodía hasta entrada de la tarde también, esta posibilidad de lluvia débil en realidad, y presencia de viento en horas de la tarde donde la intensidad puede llegar a los 40 kilómetros en la hora. Bueno, bien,
Vamos a Caleta Olivia, que amaneció parcialmente nublado, una temperatura de 3 grados 6 décimas y una sensación térmica bajita, 1 grado 2 bajo cero la actual. Viento del oeste a 24 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para esta jornada? Por la mañana se va a presentar ventoso, a la tarde y a la noche mayormente nublado, y hoy aguardan una temperatura máxima de 15 grados en la ciudad del Gorosito. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Desde el Calafate nos acompaña Cabañas del Titán. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunícate al 2966 530706. Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Este lunes vamos al casillero número 46. Casillero 46 para el auto 0 kilómetro. Más el superpozo a la 40 de 1.700.000 pesos y el premio bingo de 2 millones de pesos. 4 rondas que salen o salen con el Telebingo. Jugalo por solo 2.000 pesos y el auto puede ser tuyo. Y no te olvides del chiquito, una bomba para este lunes. 16.810.000 pesos. 16.810.000 pesos, casillero 40, con el cartoncito color verde de 500 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y llegó el día, el día en que se va el sandero. Olvídate, para mí que hoy se va el sandero 0 kilómetros, esta noche sortea el Telebingo con los premios que decía Ángel recién en el spot. Pero bueno, el sandero se juega en la 4ª ronda a la bolilla número 46. A la bolilla número 46 se dispone de este 0 kilómetro. Vale 2.000 pesos el cartón. El acumulado del Telebingo, reitero que juega esta noche a la bolilla número 40, está en 1.700.000 pesos, pero recordá que el sandero, esta posibilidad que está brindando loterías de disponer un 0 kilómetro, y si no sale se va incrementando de a 1 lunes tras lunes, y tal es así que hoy llegó a la bolilla número 46. Empezó este auto jugándose a la bolilla número 40, no ha salido, y hoy entonces en la 4ª ronda llegó hasta esa bolilla. Yo creo que sale sí o sí esta noche, y también sortea el Rebingo. Antes del Telebingo sortea el Rebingo, y el atractivo de este producto, que vale 500 pesos únicamente, que se juega una sola ronda, pero el acumulado a la bolilla número 40 está en 16.810.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Como decía un amigo, viste, que a todo le metía, te lo vas a perder. Yo aviso, salgo de acá y lo primero que hago me voy a comprar un cartón. Está bien, o sea que si mañana venimos en sandero 0 kilómetros es porque... Claro. Lo podemos ganar tranquilamente, ¿no? ¿Podemos participar nosotros? Y sí, obvio. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Espero que sí. Por eso aviso que voy a comprar un cartón. Uno o dos, ahí vemos. Y total, sí, no está por para... 2.000 pesos vos podías comprar uno, Ya te enganchaste con venimos en sandero. Me imagino que me vas a traer por eso. Obvio. Pero podríamos comprar un cartoncito cada uno. No, pero no está para quedarse fuera y no está para desaprovechar esta posibilidad de... 2.000 pesitos. Nada. Va. No se lo pierdan. Bueno, gracias a Lotería, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana
aquí en la otra gestión. Así es, 8 de la mañana, 38 minutos. ¿Cómo va esta mañana? Sí. Tremendo. Bueno, mientras tanto, vamos a anticipar que dentro de unos poquitos minutos, porque ya está el comandante en ese tema, vamos a entablar una comunicación telefónica con el diputado Santiago Aberastain. Es del municipio de Puerto Deseado, y queremos hablar con él porque este fin de semana en Comandante Luis Piedrabuena hubo un congreso del partido SER del que él participó, así que ya en minutos vamos a estar en comunicación telefónica. Y también tenemos otro compromiso. Así es, más adelante estaremos hablando con el ministro de Trabajo de la provincia, hablamos de Julio Gutiérrez. Principalmente porque bueno, ha sido anunciado en principio por el gobierno de Santa Cruz a distintas empresas con presencia aquí en la provincia, principalmente vinculadas a la actividad minera, que se les va a modificar el régimen laboral a los trabajadores de estos yacimientos. O sea, los que viven en el yacimiento actualmente gozan de una jornada de 14 por 14. O sea, 14 en el yacimiento y 14 acá en Río Gallegos descansando, o 14 en Jujuy, o 14 en San Juan, o donde ellos decidan. O en Córdoba. O en Córdoba. Claro, a pesar del 70-30, a pesar del 70-30 que se les exige a las empresas que el 70% de mano de obra resida acá efectivamente en la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, creo que viene por ahí. ¿Y ahora qué pasa? Se va a modificar este 14 por 14 que varía esta posibilidad de con esos 14 días viajar a donde vos quieras y limitarla o modificarla y llevarla a 7 por 7. Sí, 7 en campamento, exactamente, 7 aquí en la ciudad, digamos. Claro, ¿sí? y dentro de esos 7 días también tenés que contemplar las horas de viaje, que ya se te achican en realidad vos 7 días de descanso. En realidad tendrías que contemplar las horas de viaje desde el campamento hasta cualquier otro punto de la provincia de Santa Cruz. Sí, pero una cosa en es, línea general. Entiendo, pero una cosa es 12 días de viaje, 12 horas de viaje de un yacimiento a Río Gallegos y tenés 12 días de descanso y después volver otras 12 horas hasta el yacimiento, y otra cosa son esas 12 horas de viaje, tenés 5 días de descanso y después 12 horas de viaje para volver al yacimiento. O sea, digo, es polémico. De hecho, ya hay gremios y trabajadores que se han manifestado en contra de esto. Bueno, pero lo vamos a hablar en un ratito con el ministro Julio Gutiérrez, porque ya está en línea y nos está esperando. Le agradecemos mucho a el diputado Santiago Aberastain. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Claudio Lobos, Karina Taberné. Le estamos dando la bienvenida. Buenos días, Claudio, Karina, y buenos días para toda tu audiencia. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo está usted, diputado? Bien, ya lo anticipábamos, este encuentro que se realizó en Comandante Luis Piedrabuena fue el viernes, ¿verdad? El viernes. El Congreso de SER. Claro, no fue únicamente exclusivo para diputados de SER, ¿verdad? Fueron referentes de toda la provincia del partido, diputado. Sí, efectivamente se realizó en Piedrabuena el día viernes. Es el primer congreso en el que yo participo, porque también es cierto que dentro del partido, que es un partido joven, yo me incorporé en el último año y medio, así que es la primera vez que participo de uno. La verdad que fue una muy buena experiencia, hubo muy buenos oradores, ni hablar por supuesto de nuestro gobernador Claudio Vidal, que estuvo presente también. Creo que hacen falta estas reuniones, porque cuando uno llega a un espacio de poder en la política es debido al trabajo que hace muchísima gente que a veces no se ve, que queda invisibilizada por lo diario y lo cotidiano de las tareas, pero los congresos es donde vos te ves cara a cara con el militante, con el funcionario, con todos los que conforman el partido, y un partido no es nada sin sus bases, ¿no? Entonces los congresos son un poco para verse cara a cara, agradecerse, también plantear cuestiones que por ahí incomodan, o que hay cuestiones para mejorar, como todo partido joven tenemos también cuestiones para mejorar. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, y la verdad que me pareció que va a dar buen resultado, y estaban todos muy contentos por estar compartiendo este tipo de intercambio de opiniones. ¿En qué modalidad se dio, diputado? ¿Fue
encontrarse? ¿Tuvieron algún trabajo, alguna labor de comisiones? ¿O fue escuchar a los oradores más allá del intercambio que ustedes pudieron generar? No, como bien te decía, lo importante era el diálogo también con la militancia, así que el encuentro se dividió en dos partes. En primer lugar, hubo oradores, digamos, que están en funciones, contando cada uno cómo ve la situación de la provincia y del partido, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Ahí estuvo Jamín Machiavelli, estuvo Daniel Álvarez, el jefe de gabinete, sí. Estuvo la intendente Analia Farías, también habló el presidente del partido, por supuesto el Colo Lorrieta y el gobernador. También después, en una segunda instancia, se habló a la militancia y se escuchó a la militancia. De eso estuvo a cargo la concejal de Río Gallegos, Victoria Ojeda, que la verdad que se expresó muy muy bien y creo que es una indiscutible referente de la militancia del partido. Así que, digamos, se cubrieron todos los aspectos que implica el intercambio entre todos los que formamos el partido SER. Y ya delineando seguramente y pensando en las elecciones del año que viene, hay elecciones de intermedio, ¿no? Elecciones de medio término, exactamente. ¿Se está pensando en eso también? No te escucho muy bien, pero entiendo que me estás preguntando si se habló sobre las elecciones del año que viene. Exactamente. Es un tema que sí. No, es un tema que no se tocó. Ah, ¿no? Me parece que queda muchísimo todavía por resolver en la situación que estamos hoy en Santa Cruz y se está avanzando, se está trabajando muy muy fuerte y primero tenemos que escuchar los santacruceños y cuando empecemos a verlos sonreír, a salir adelante y a estar contentos por el cambio que están viviendo, que es un proceso y lleva tiempo, recién ahí podemos empezar a estar discutiendo las candidaturas del año que viene. Sabemos que las elecciones de medio término históricamente con el gobierno anterior resultaban adversas para el gobierno y no queremos que, ni pensamos que este va a ser el caso, pensamos que va a ser una convalidación del esfuerzo que estamos haciendo todos los santacruceños, no solamente un partido o la dirigencia, ¿no? Pero no es un tema de lo que se habló. Lo que se habló es básicamente explicar y compartir el proceso que estamos transitando, de dónde empezamos y dónde estamos hoy, que se avanzó muchísimo en 9 meses, pero también sabemos que falta, también sabemos que hay descontento porque no podemos decir que la provincia esté 10 puntos, sí sabemos que arrancamos menos 10 y que hoy ya estamos bastante lejos del momento en el que nos tocó asumir. Un poco fue la explicación de esa transición. A mí me pasa lo mismo a nivel local, Yo, con los diferentes grupos de militancia que a mí me acompañaron el año pasado, hace un par de semanas había un grupo que en 8 meses yo no me había juntado a hablar, y no fue por falta de voluntad, fue porque la cotidianidad y el esfuerzo que hacemos todos los días te absorbe, y como dicen ahora los chicos, ¿no? Pestañaste y pasaron 8 o 9 meses, no lo podés creer. Claro. Y los compañeros, la militancia, necesitas saber en qué estás trabajando, qué hiciste y qué esfuerzo estás haciendo por ellos, que son los que te pusieron en el lugar en el que estás. Claro. Bueno, se trata un poco de eso también. Bien, en este sentido y en esta construcción que ustedes están viviendo en un partido que es nuevo, a ver. Sí, ¿nos escucha bien? Nosotros no escucho bien. Qué lástima. A ver, ¿podemos mejorar por favor, el retorno, Brian? Nosotros lo escuchamos muy bien al diputado, por suerte lo escuchamos muy bien, pero bueno, ahí en la vuelta me parece que hay algún problemita. ¿Diputado nos escucha? No, él no nos escucha. Claro. Hola, diputado, ¿nos escucha? Tenemos un corto en realidad, me parece, en uno de los cablecitos. Diputado, ¿está ahí en el teléfono? ¿Puede escucharnos usted? Sí, está, pero el tema es que no tenemos vuelta, digamos. Él nos escucha, pero él no nos escucha. Nosotros lo escuchamos muy bien a él, pero lamentablemente no nos recibe. Diputado, qué lástima, porque se escuchaba bien, digamos, al menos nosotros al aire no tenemos ningún inconveniente, pero no podemos preguntar porque él no nos está recibiendo. ¿Diputado nos escucha? No, la verdad que no. Ni reseteando, ¿no? Ni reseteando. Bueno, pero es un problema de una ficha, me parece que no es nada grave ahí, porque me parece a mí, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo podemos restablecer. Estábamos hablando con el diputado por el municipio de Puerto Deseado, Santiago Aberastain,
el tema que nos convoca es el congreso que se realizó del Partido SER el día viernes en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Estábamos escuchando las conclusiones de este encuentro, diputado. Trajimos directamente el teléfono acá al estudio. Bueno, pero lo estábamos escuchando muy bien. Estábamos escuchando muy bien acerca de las conclusiones. Yo justamente, a ver si nos escucha bien ahora. Sí, ahí escucho perfecto, gracias. No sé, se dejó de escuchar en el momento, no sé qué pasó. Ok, bueno, le consultaba lo siguiente, en esta conformación que ustedes tienen del partido, que es un partido nuevo, claro está, todos lo sabemos, quería consultarle si han hablado en este fin de semana, en este primer congreso que los ha reunido, respecto de qué manera, paulatinamente, distintos referentes en diferentes puntos de la provincia de Santa Cruz que formaron parte en su momento de el Frente de Todos, Unión por la Patria, que ahora se han ido incorporando al espacio de SER y que esto, o al menos al espacio de Por Santa Cruz, cuando fueron, digamos, la oposición acérrima con la que tuvieron que enfrentar, digamos, los actuales gobiernos que responden al espacio político del que usted forma parte. Nosotros sabemos que en distintas localidades ha sucedido esto y ha generado cierto malestar, no solamente desde la gente, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, los dirigentes del partido, porque dijeron, bueno, hasta hace 9 meses eran nuestros... O no quiero usar la palabra enemigo, ¿no? Pero era el espacio político a derrotar. Exactamente. Caso Perito, caso Los Antiguos, y vemos allí la presencia de diputados que ahora forman parte de Por Santa Cruz, pero bueno, en esta circunstancia que bien describía Karina y que está generando malestar, básicamente, en distintas localidades de la provincia, ¿no? ¿Hablaron de eso? Es una muy buena pregunta, porque sí, es un tema que siempre se plantea, pero hay una realidad. Cada uno de nosotros tenemos un background, un trasfondo político, los que estamos en funciones ya hace unos años, y lógicamente si estamos hablando de un partido nuevo, salvo que empiece con funcionarios que jamás habían estado antes en la función pública, todos van a tener atrás un trasfondo o una historia, ¿no? Me parece que acá lo importante, y esto se habló también, es de sanear esas diferencias y sumar. Cualquier persona que esté dispuesta a hacer su aporte y que se pueda aprovechar y valorizar su experiencia, que nos sirva como partido, es bienvenida. No nos olvidemos que más allá de lo partidario, las alianzas y las incorporaciones también son estrategias políticas en las que uno busca poder tener armado una estructura que le permita gobernar, un ejecutivo que pueda gobernar, una Cámara de Diputados que se pueda obtener fácilmente una mayoría para poder trabajar y aprobar proyectos que resultan de vital importancia para la gestión. Hay una estrategia detrás en todo lo que se va haciendo, y sí, algunos se enojan, eso es verdad. También algunos se enojan porque hay personas del gobierno anterior aún en funciones en diferentes secretarías, ministerios, pero también entendemos que no todas las personas que estuvieron en gobiernos anteriores tienen una identificación partidaria, y no todas las personas que estuvieron en gobiernos anteriores están en contra de nuestro partido, nuestro gobierno, sino que podemos aprovechar la experiencia que tienen para seguir gobernando y gestionando. Por supuesto que en los casos, digamos, más evidentes o más radicalizados en una postura política, por ahí es difícil acercarse en los espacios o entender si alguno se acerca o no. Pero en la gran mayoría la realidad es esta. Lo importante es sumar, lo importante es construir un partido y un gobierno que represente a la mayoría de los santacruceños, y no lo puedes hacer solamente con 5 o 6 personas o con los más nuevos. A veces necesitas experiencia, y el que esté dispuesto a comulgar con los principios de nuestro partido y acompañar al gobernador en la tarea que le toca realizar a partir del 10 de diciembre, va a ser bienvenido a nuestro espacio. Lo que pasa es que, bueno, esta situación se ha dado en pueblos chicos, en realidad, con su idiosincrasia, nos conocemos absolutamente todos, pero bueno, ustedes entienden que esto suma, no resta, no se evalúa, no se pone en equilibrio, entienden que definitivamente suma esto. Sin lugar a dudas que suma, y sí es cierto también, como bien vos decías, que en los pueblos chicos tiene que haber un proceso de maduración. A veces es difícil
porque, como mencionabas, lógicamente su idiosincrasia y cómo conocemos a cada uno y recordamos lo que dijo, lo que hizo o lo que dejó de hacer, a veces se hace más difícil, pero esto es política y lo importante es siempre pensar en sumar voluntades, y lo dijo el gobernador, lo dijo Jaime Álvarez, que también habló el día del Congreso. Nos tenemos que multiplicar, tenemos que ser más, y cada día tenemos que sumar un compañero que si está dispuesto a hacer soporte, lo tenemos que recibir con los brazos abiertos, valorarlo, ir para adelante. Acá el gobernador fue muy claro, dijo, Santa Cruz nos tiene que encontrar a todos trabajando. Si trabajamos todos, Santa Cruz sale adelante. Terminó el Congreso y lo vimos a las 10:30 de la noche recorriendo obras de agua en Caleta Olivia y no paró un minuto. Si el gobernador no para un minuto, ¿por qué lo haríamos cualquiera de nosotros? Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y cuantas más personas compartan esa idea y la voluntad de sacar adelante a Santa Cruz, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Ese fue, si lo tendría que sintetizar, básicamente el mensaje del gobernador Vidal a sus dirigentes, a sus militantes. El mensaje del gobernador fue muy claro. Recibimos una provincia quebrada, hicimos grandes esfuerzos y estamos haciendo esfuerzos porque perdimos un montón de asistencias que antes otorgaba Nación, o sea que es una provincia que con muchos menos recursos se está haciendo cargo de muchas cosas que antes no se hacía cargo, porque eso habla de una gestión transparente, sin corrupción, en la que sabemos que todavía falta muchísimo para llegar al objetivo de que cada uno de los santacruceños esté mejor, pero que en el corto plazo eso se va a empezar a ver. Pero se va a ver sí y solo si cada uno de los que estamos en funciones trabajamos todos los días para sacar adelante a la provincia. Ese fue básicamente si me preguntás a mí cómo escuché y qué me quedó el discurso del gobernador, ¿no? Me parece que fue muy claro, y algo que yo que siempre destaco y quiero volver a destacar, es que es una persona consecuente con sus palabras. Él lo dice porque lo hace, y de hecho le ha pasado a más de un funcionario que no le ha podido seguir el ritmo, no le ha podido seguir el tranco al gobernador. El gobernador no para minutos. Entonces, si lo hace él, ¿cómo no lo vamos a hacer cada uno de nosotros que estamos en funciones? ¿Quedaron en algo, diputado, volver a reunirse? ¿Alguna acción ya puntualmente proyectada? Lo partidario seguramente se va a hacer otro congreso más adelante. Este es el primero que encaró, digamos, el nuevo presidente del partido, que es Hernán El Colo Lorrieta. Claro. El Colo está trabajando muy fuerte de puertas adentro, ¿no? Para ir uniendo las partes del partido, porque en todas las localidades nos pasa que hay pequeños grupos de militancia y cuesta a veces amalgamar todos los grupos y entender que somos un solo espacio político. Acá en Puerto Deseado también pasa, no les voy a mentir. Y la tarea que está haciendo el Colo es la de contener, la de buscar diálogo entre todos los sectores y conformar un grupo sólido, digamos, de todos los militantes y funcionarios del partido para movernos y pensar como una misma cosa. Me parece que es una tarea muy importante la que está llevando adelante el Colo y lo está haciendo muy bien, pero este es el primer paso, así que seguramente en un breve lapso vamos a tener otro congreso, ojalá en otra localidad, porque también está bueno, ¿no?, tener todos los referentes presentes en las distintas localidades para federalizar un poco la política, y que este fue un ejemplo de eso, fue en Piedrabuena, no fue ni en Río Gallegos ni en Caleta Olivia, que es donde siempre se suelen hacer por ahí, por la cantidad de gente que se puede involucrar, ¿no?, o a la que se puede llegar. Está bueno hacer las localidades más chicas también, está bueno que los pueblos vean a todos los funcionarios presentes preocupados por la problemática de cada lugar, y me parece que va por ese lado. Diputado, le agradecemos mucho que nos haya atendido, le deseamos una buena semana, muy gentil, gracias. El agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo a todo el equipo y la audiencia. Gracias. El diputado Santiago Aberastain, siempre le digo Sebastián, Santiago Aberastain representa a el municipio de Puerto Deseado, habló con nosotros, no hablamos de su actividad parlamentaria, sino de lo que fue el primer congreso de SER, del partido SER, que se realizó el viernes en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Estuvieron a pleno, ¿eh? Sí, interesante la nota, más que nada por esto que le planteaste vos, ¿no? Bueno, ellos entienden que suma, por ejemplo, agregar a su sector a Cristian Ojeda,
A Belomo, a Julio Belomo. A Julio Belomo de los Cristian Ojeda de Perito. El otro el diputado por Pueblo de los Antiguos se llama Fernando Pérez. Pérez, bueno, eran referentes de Unión por la Patria en estas localidades y de pronto se encuentran, o sea, lo que vos le planteabas, ¿no? En su momento se fue contra el grupo de ellos, ¿no? Desde el espacio por Santa Cruz, que recordemos se creó por Santa Cruz, claro, con algunos radicales disidentes, con Encuentros Ciudadanos, con el PRO, básicamente para ganarle a ese grupo. Claro, finalmente se logró en los antiguos y en Perito Moreno, y ahora están todos de este lado, entonces hay mucha gente que no lo acepta. Bueno, y como pasó allí, en la comarca del Lago Buenos Aires, también pasó en otras localidades, como el comandante Luis Piedrabuena, claro, ¿no? Como otros puntos de Santa Cruz, gobernador Gregores. En este caso sí, pero en este caso se ha dado, y hago la salvedad y la diferencia, porque fueron dos diputados que directamente se pasaron de Unión por la Patria al bloque por Santa Cruz. Entonces quedó muy en evidencia ese cambio. Vos fíjate que el diputado también lo marcaba, porque a eso también apuntaba mi pregunta. Hay funcionarios que pasaron de la gestión anterior y continúan en esta, y esto también genera malestar puertas adentro de por Santa Cruz. Entonces, bueno, son cosas que no queremos, conocemos, claro, y no queremos dejar pasar por alto. No solamente pasaron ellos, no solamente pasó el diputado por el pueblo de Perito, salto de bloque, vinieron con cola también. No, claro, con sus manos derechas, con su grupo de gente, que claro, al perder Unión por la Patria quedaron un poco desamparados, ¿no? Entonces también pasaron a ocupar cargos provinciales. A ver, Julio Belomo, intendente de Los Antiguos, ocupa un cargo provincial, un coordinador de zona Lago Buenos Aires o algo así. Bien, y acá estamos viendo las fotos de comandante Luis Piedrabuena, en momentos en que hablaba Claudio Vidal, su carácter de referente, el creador de ser Santa Cruz, en el estrado allí, Elorriaga, presidente del partido, ¿no? Elorrieta. ¿Elorriaga quién es? El Chato. Elorriaga, nuestro amigo. Bueno. Lo hiciste de ser. Sí, decí que me corregí. La vemos también allí encabezando a la diputada de Piedrabuena, al intendente de Caleta, al jefe de gabinete de la provincia, al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, Jazmín Machiavelli, estamos ocupando un lugar preponderante en esa mesa, ¿no? Sí, claro, es una persona de absoluta confianza del gobernador Claudio Vidal. Ella es la concejal de acá de Río Gallegos. Victoria Ojeda y también Marcelo de la Torre. Correcto. Ellos estaban en la mesa principal de este congreso de SER. ¿Bien? Exactamente. Después hay una foto también donde están ellos con la militancia atrás. Vemos a Garrido, mira atrás. José Luis Garrido. Vemos a la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. Vemos al comisionado de fomento de Cololcaique. Vemos al comisionado de fomento del Lago Posadas, estuvo también Rubén Guzmán, con Tania Uribe también, funcionaria de ahí de la comisión de fomento, la concejal Juliana Tovares, el concejal Roay, Sebastián Georgión, bueno, muchos funcionarios y militantes el viernes pasado en Comandante Luis Piedrabuena. Bueno, muy bien, ahí está. Cambiamos de tema, comandante, lo tenemos en línea y bueno, y lo vamos a saludar al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Julio Gutiérrez. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, buen inicio de semana. Estamos con Claudio Lobos, ¿cómo anda? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Claudio, Karina, placer. Bien, gracias a usted, ministro, por atendernos. Bien, planteábamos, cuando anticipábamos la agenda del programa del día de hoy,
bien esta idea y empezar a hablar de este tema, ¿no? Entiendo que lo está propiciando el gobierno de la provincia de Santa Cruz, de modificar el régimen laboral en yacimiento. Ahora le vamos a pedir más precisiones. Por ejemplo, trabajadores de la minería que actualmente trabajan 14 por 14, de modificarlo y bajarlo a 7 por 7, ¿verdad? Que no fue muy bien aceptado o recibido por gremios y trabajadores de la minería puntualmente. Sí, yo no lo escucho muy bien, pero sí, entiendo que es el régimen de 14 por 14. Exactamente, sí, nosotros lo escuchamos bien, claro, el 14 por 14 bajarlo a 7 por 7, ministro, sí. Así es. Eso hablamos. Bueno, eso obedece a tres temas fundamentales, importantes. A ver. Uno que... Hola. Sí, lo escuchamos. Sí. Uno es que hay que entender que el recurso es de los santacruceños y se concesiona a operadoras, ya sea petroleras y mineras, para que exploten ese recurso. Con lo cual, los que determinan cuál es el funcionamiento es la provincia, o sea, los santacruceños. Y esto es lo que hemos hecho. El otro tema fundamental tiene que ver con el desempleo. El desempleo en la provincia roza el 40%, quiere decir que 4 de cada 10 habitantes de la provincia no tienen trabajo. Y el tercer tema, y creo que es el fundamental en estos casos, tiene que ver con el ser solidario, que en época difícil debemos estar todos. Siempre debe estar a flor de piel, pero en los momentos difíciles, en donde debe aparecer con mucha más fuerza. Y esto no está pasando. Hay quienes simplemente por el hecho de ponerse en contra de cualquier decisión del gobierno generan este tipo de cosas. Porque los que han podido ver lo que pasó en las redes, insisto, me lo han enviado, yo no veo las redes, pero si me lo han enviado, se ve una sola persona hablando de que no le gusta. Y lo otro tiene que ver con que este tema de ser solidario, justamente es que los vecinos, parientes de esos que hablan, no tienen trabajo. Entonces no es justo, de un recurso que es de todos, cuando nosotros estamos respondiendo a lo que la sociedad está demandando, que es cuidar el recurso y conseguir trabajo, se genera este tipo de resoluciones que van en ese camino, que es cumplir con la demanda de la sociedad. Ministro, es una fuerte política pública. ¿Usted entiende entonces que con este régimen de bajárselo a 7 por 7 se combatiría la desocupación y se bajarían esos parámetros del 40%? Entiendo que la lectura es que, claro, ya no les seduciría a trabajadores que vienen de miles de kilómetros, mucho más alejados de Santa Cruz, a trabajar a esta provincia, entonces dejarían de venir y ahí se habilitaría, digamos, más oferta laboral en la minería. ¿Esa es la lectura que se hace? Esa es una lectura y es acertada, y la otra lectura es que si no le es grato irse a su lugar, que en muchas oportunidades queda muy lejos, que se vengan a vivir a Santa Cruz. Y el dinero que se genera, que es mucho, queda acá. Entonces se mueve la economía local, empiezan a funcionar los restaurantes, los comercios, la estación de servicio y demás. Y ustedes mismos van a tener más auspiciantes porque la gente va a tener más posibilidad de vender. Entonces se empieza, ese dinero que se va de Santa Cruz, y insisto, es mucho, se va a quedar acá. Ministro, entonces, este proyecto no abarca solamente a la minería, abarca, es más grande, más extenso a los trabajadores que se desempeñan en zona de campamentos. También es para la minería y el petróleo. Claro. Perfecto. Ahora pasa exactamente lo mismo. Ahora, volviendo a lo que recién le consultaba a Claudio, ministro, y usted dice que se instalen en Santa Cruz, que es digamos, el anhelo, ¿no? Para que haya más movimiento. ¿Qué le ofrece Santa Cruz si hay lugares de la provincia donde no hay casas, por ejemplo, para alquilar? Empezando por la vivienda, lo básico. Esto va a generar, digamos, también una demanda a cada comunidad que hay que ver si están en condiciones de cubrirla. Entiendo que ustedes lo habrán sopesado a esto.
pero por supuesto, lo que pasa es que eso te lo puede contestar cualquier economista. Primero, para que haya oferta, tiene que haber demanda. Entonces, si nosotros generamos esa demanda, no tengan inconveniente que va a haber oferta. Si ustedes recorren cada localidad, como nos pasa a nosotros, van a encontrar un montón de casas que se venden porque no les conviene alquilar. Pasa mismo acá en Río Gallegos. Uh-huh. Y bueno, y así un montón. Casas que ustedes también lo pueden ver, que después de la pandemia han quedado con las construcciones por la mitad, porque no era conveniente ni siquiera terminarlas. Bueno, si hay demanda va a haber oferta. Pero creo que ese es es un plano un poco más lejos. Lo importante acá tiene que ver con la generación de políticas públicas para cuidar el recurso y para generar empleo. Y lo más importante, como te decía recién, es que tiene que aparecer ese ser solidario para que los que no tienen trabajo tengan la posibilidad de un empleo genuino, ya sea en la minería, en el petróleo o en un comercio, que porque los que se vienen dejan la plata acá en Santa Cruz. Y déjame decirte algo que es sumamente importante también, para que ustedes vean que lo que estamos haciendo tiene que ver estrictamente con lo que la sociedad votó el 13 de agosto pasado. Esta generación de políticas públicas es importante y va en beneficio directo a la sociedad. Allá por el 2007 se generó una resolución, 2007, 2008, 2009 fue por ahí, sí. Peralta gobernador, y si esto fue refrendado por Alicia, allá por el 2015, donde se consideraba a los trabajadores de Jujuy que venían a explorar y empezar a hacer minería subterránea en vanguardia, se los consideraba locales. O sea, no eran foráneos los jujeños que venían a trabajar en Santa Cruz, a ocupar trabajo de los santacruceños. Y esto siguió sucediendo hasta el 2015 y obviamente después siguió funcionando hasta que obviamente entramos nosotros. Claro. Entonces, pero esto es importante entender que cada resolución que se generó antes era en perjuicio de la gente de acá, y después se rasgaban la vestidura diciendo que defendamos Santa Cruz, hagamos Santa Cruz sustentable, no sé qué cuánto, pero la primera resolución que hubo es declarar a los foráneos como locales. Y venían a trabajar acá y se llevan la plata. Entiendo que también tenía que ver con la primera etapa de minería acá en la provincia de Santa Cruz, con cero experiencia. Entiendo que habrá sido una primera etapa de esto. Básicamente por ahí tiene No tengo ninguna duda que fue así. Ahora, ir más allá, considerar a los foráneos como locales, no generar ninguna política pública para educar a los nuestros, capacitarlos, porque eran operarios, no eran ingenieros en minería. Claro. Y pasaron, saquen la cuenta ustedes, desde el 2007 al 2024, ¿cuántos años pasaron y no se generó una sola capacitación para que la gente de acá pueda ocupar esos lugares? Porque sí, esa gente sigue estando. Claro. Ministro, esto ya se lo comunicaron las empresas, tengo entendido que las mismas van a realizar una contrapropuesta, y los tiempos que se plantean, porque esto no puede hacerse de la noche a la mañana o empezar a cumplirlo a partir del 1 de octubre, por tirarte una fecha. ¿Hay tiempos previstos? No, nosotros la resolución es a partir del 10 de octubre. Y se va a empezar a cumplir a partir del 10 de octubre. ¿Ah, sí? A partir... Insisto, pero no tengas duda, el recurso es de los santacruceños y se concede a las operadoras para que exploten ese recurso. Los que ponemos las reglas del juego somos nosotros, los santacruceños. Ministro, o los que vivimos, o los que adoptamos esta tierra para vivir, como es mi caso. Entonces, hoy nos toca a nosotros tomar decisiones, y estas decisiones van en el sentido que la sociedad está necesitando. Perfecto. ¿Ya se han reunido con representantes de ambos sectores, ya sea los que se dedican a la producción petrolera o minera? Ya lo hemos notificado, nos hemos juntado, hemos tenido sendas reuniones. Obviamente no les gusta gastar. Ellos entienden que el trabajo es un gasto.
Pero bueno, para nosotros es un recurso, los trabajadores tienen derecho a un trabajo genuino y esto es lo que ha generado esta resolución. ¿Y de los dos sectores encontraron resistencia, digamos? Por supuesto, a nadie le gusta invertir, que es lo que nosotros estamos planteando. En este caso, en trabajo. Claro, Pero lo otro es, ojo, que nosotros no somos omnipotentes, hemos encontrado esta resolución, esta salida para la generación de empleo y cuidar el recurso. Y como decimos, si hay una propuesta superadora, entonces ahí obviamente se evaluará y el gobernador tiene toda la potestad para generar y ordenar algo diferente de acuerdo a lo que se proponga, ¿no? Por eso digo, a aquellos que hacen asambleas y que tienen alguna posibilidad de pensar distinto, o de tener obviamente más conocimiento que quienes hablan sobre el tema minería y petróleo, que lo propongan, que se acerquen, que es lo que estamos pidiendo. Estamos diciendo a toda la sociedad que sea protagonista. Bueno, este es el momento, que se acerquen, que acerquen propuestas, y si hay algo mejor, lo ponemos sobre la mesa y lo evaluamos. Hoy, lo único que está sobre la mesa para combatir el desempleo es esta resolución. Bueno, varios comentarios han llegado a medida que fue avanzando esta charla. ¿Qué hacemos con el déficit habitacional? Preguntan, por ejemplo, que un poco ya se lo planteamos, la necesidad de contar con más viviendas, escuelas, hospitales. Obviamente la demanda va a ser superior también y estamos a la altura de la circunstancia, salud y educación, nada más y nada menos, ¿no? Claro, primero hay que tener trabajo, ¿no? Entonces, yo a todos los que nos están escuchando les digo, porque me gusta llevar nunca no polémica, sino la idea es poder conversar y tener la posibilidad de que se acerquen propuestas. Pero hay que hacerlo bien simple para que se entienda. Para cocinar una tortilla tenés que tener ingredientes. Hoy no los tenemos. Entonces empezamos por donde hay que empezar. Esta resolución es el inicio de algo superador, algo nuevo, que va en beneficio de la gente porque estamos convencidos de que se va a generar empleo, ya sea en la minería o en el petróleo, y después, si esta gente que es de afuera y decide venir a vivir acá, va a generar un movimiento económico que hoy no lo tenemos, porque ese dinero se va de la provincia. Esto es central. Entonces, una vez que vengan, que no van a ser todos, veremos, y se analizará. Obviamente están con un trabajador hablando, sabemos lo que significa no tener vivienda, no tener algunas comodidades durante muchísimo tiempo, como todo el mundo sabe. El déficit de agua, sin ir más lejos en la zona norte, genera muchísimos inconvenientes, así que imagínense si hay cosas para arreglar. Pero bueno, seguramente después de 32 años no lo vamos a lograr en 8 meses, ¿no? Seguramente para hacer una tortilla necesitas ingredientes, pero también necesitas utensilios, y es un recurso, también, claro, también que hay que brindárselo. Ministro, en este sentido pensaba, además de la mano de obra, digamos, calificada, si esa gente se va porque no está dispuesta a vivir en Santa Cruz, tiene muchas más opciones por su formación a la hora de elegir, ¿no? ¿Qué pasa con la provincia hasta tanto se puedan suplir esas presencias profesionales que, bueno, en muchos casos tampoco abundan, ¿no? No, pero hay que tener un tema claro. Acá lo que está pasando es que los que están ocupando estos lugares no son profesionales, no son profesionales. Obviamente, y estoy de acuerdo con vos, hay que generar también los medios para que en la provincia tengamos nosotros técnicos y profesionales en minería. Claro. Que, insisto, pasado tantos años, más de 20 años que existe la minería en Santa Cruz, y nosotros no tenemos un técnico. No lo tenemos. Todos de afuera. Sí. Fíjense si no han habido, esto es lo que más nos molesta y más nos pone la debilidad que tenemos sobre la mesa. No han habido políticas públicas en materia minera. La minería se desarrolló en la provincia de acuerdo al estado de ánimo de las empresas mineras. Nunca el gobierno se puso a generar estas políticas.
Esto es lo que pasa. Y ahora que nosotros estamos haciendo, claro que hay enojos. Pero es así, el recurso es de Santa Cruz. Y lo vamos a defender. Y si no hay trabajo, pues lo vamos a generar. Y esto es lo que hemos encontrado como una salida alternativa a esto. Si hay algo superior, hay algo mejor, hay una propuesta que puede generar más simpatía y de verdad puede funcionar, pero que la propongan. Hasta ahora no ha pasado. Y ya, como ustedes saben, tenemos más de 10 días de esto. Sí, bueno, ya está tomada la decisión entonces, claramente, y en ese camino se va, ¿no? Sin ninguna duda. La resolución está dictada, está notificada, y el 10 de octubre se empiezan a hacer los cambios 7x7. Ministro, antes de despedirlo y de agradecerle mucho estos minutos, queríamos también trasladarle la inquietud si hay novedades respecto del tema represas, ¿no? Que pasó el mes de agosto, empieza septiembre y se esperan novedades. Sí, estamos trabajando y mucho. El ministro de Energía y el gobernador y quienes hablan sobre el tema de represas. Así que en breve vamos a tener noticias de la reapertura y la vuelta al trabajo. Convengamos que en septiembre se termina ya la veda invernal y ahí debería reiniciarse. Estamos viendo cuáles son las condiciones y el formato con el que se va a volver a trabajar. Y ahí obviamente, claramente también va a haber trabajo para los que viven en Santa Cruz. Ministro, gracias por atendernos. Lo vamos a convocar seguramente en los próximos días para traer otra vez este tema y volver a charlarlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y cuando quieran, por supuesto, ahí estaremos. Perfecto. Gracias. Es verdad, siempre muy gentil, muy a disposición. Gracias. Julio Gutiérrez. Gracias. Pasó por la otra gestión, es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Es algo que le rescato a este hombre como funcionario. No, tal cual, no siempre es simple, todo lo contrario. A veces es muy difícil conseguir la palabra de algunos funcionarios, y a Julio Gutiérrez, más allá de uno puede estar de acuerdo, ¿no? Siempre atiende el teléfono, siempre responde. Y bueno, y eso se valora, claro está. Y no anda con vueltas, ¿no? Te dice esto va a ser así, ya quedó establecido que va a ser así, porque nosotros acá en Santa Cruz establecemos el gobierno, las reglas del juego, y esta resolución indica que a partir del 10 de octubre el turno cambia, no es más 14x14, va a ser 7x7, o sea, clarito. Es una decisión que está tomada. No te deja ninguna duda, pero bueno, la controversia y la polémica existe, ¿no? Principalmente por parte del gremio mayoritario de la minería acá en Santa Cruz, que es AOMA. Bueno, que también y que no está del todo de acuerdo para nada de acuerdo, mejor dicho, con este cambio de metodología laboral. Bueno, mientras tanto lo sumamos, le damos los buenos días a nuestros compañeros, a Fer Tornú y a Héctor Mancilla. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Pero como para agregar algo a este tema, digo, sí, AOMA se está pronunciando fuertemente al respecto, pero tampoco podemos desconocer que AOMA está encabezada por Javier Castro, quien fue el candidato a vicegobernador de Pablo Grasso en la fórmula que compitió contra el actual mandatario provincial. O sea, ahí hay otra arista que uno no puede desconocer o no podemos dejar de mencionarla también, ¿no? Claro, bueno, uno de los argumentos, chicos, no sé si lo escucharon, 40% de desocupación en Santa Cruz. Entienden que con este 7x7, ¿qué pasa? Para aquellos que están lejos de la minería y lejos del 14x14, claro, este 14x14 te da la posibilidad, la mayoría de la gente que viene a trabajar en la minería acá, este régimen 14x14, de volverse a sus lugares de origen, ¿no? Y a compartir esos 14 días, descontando el día del viaje, compartirlo con su familia. Y no modificar cuestiones de fondo, ¿no? De su vida normal, por así decirlo. Ahora ese régimen 7x7 no van a tener esa posibilidad. Imagínate, un colectivo que se chartea, que trae trabajadores del norte, que dura 3 días el viaje, porque vienen de Jujuy a Cerro Negro. Viene 3 días. Y sí, contemplan esos 3 días para venir, 3 días para volver, y les queda 8 o 9 días para estar allá con su familia e incluso desarrollar otras actividades, incluso hasta porque no laborales. Pero ahora este 7x7 les quita esa posibilidad. Entonces entiende que muchos vendrían, sí,
a laburar en ese régimen 7x7, pero una gran mayoría no, y va a caer la mano de obra. Entonces entienden que ese 40% de desocupación laboral que tenemos en Santa Cruz sería suplida con esta iniciativa. Veremos. Eso fue lo primero que nos dijo el ministro de Trabajo. Así que bueno, no sin polémica, por supuesto. Tengo el caso de un amigo que trabaja en Cerro Negro, como dijiste vos, y que tiene compañeros que llegan antes a la casa viviendo en otras provincias que él acá a Gallegos. Mira vos. Claro. Porque van a Comodoro y en Comodoro se toman un avión y llegan verdaderamente más rápido. Claro. Eso bueno, preguntarle a tu amigo que debe demorar 12 horas del yacimiento acá arriba de Gallegos. Sí. 12 para venir y después 12 para volver, que es un día. Ya de los 7, ya se te achica 6. A ver qué opina de este cambio de régimen. Con el 14x14, ponele que te achique un día 10, que son 13 días que estás acá en la ciudad. Pero no, preguntale a ver qué opina al respecto. Le vamos a preguntar, en primera persona. ¿Esto generará más fuentes laborales propias? La idea es no equiparar o llevar a un concepto o a un término real de este 70-30 famoso, ¿no? Claro. Pero me pregunto si... Y estaba buena la pregunta que le hacía Cari y que él aclaraba, que no son técnicos, en muchos casos es mano de obra, digamos, soldado raso, digamos. Claro. Que podés hacer carrera, digamos, eso está bueno también. En tal caso, ya las escuelas técnicas tendrían que estar... Claro que no hay. Activas, claro. No hay escuelas técnicas apuntando a la minería, no sé si hay escuelas. Y lo que pasa es que el anterior gobierno no hizo nada por la educación, todo lo contrario, ¿no? La hundió, casi te diría que la sepultó. Hizo todo para que esté a contramano del mundo. Que acá nos abrumó la minería, ¿no? Nos transformamos en provincia minera de la noche a la mañana, para mí, ¿no? Y los tiempos de la empresa, del privado, no esperan. Entonces acá yo voy a comprar este proyecto que vale tanto, y voy a instalar acá el yacimiento, y no fue creciendo de manera equilibrada, no se fue proyectando un pueblo para recibir trabajadores, para ofrecerles servicios, en absoluto, ni un pueblo ni una provincia, en ese sentido. De pronto nos encontramos con mucho mano de obra para ofrecer, pero bueno, sin recursos para brindar del Estado. Bueno, si nos remontamos a la historia casi en blanco y negro, te diría, me parece que el desarrollo de la cuenca tiene algo similar, nada más que en ese caso no hacían un régimen de 14x14 y volvían a su casa, sino que se afincaban acá, ¿no? En la cuenca particularmente, y después a fin de año o una vez al año volvían a su pago. Pero bueno, no es desconocido que hay centro de residentes jujeños, salteños, que son los que de alguna manera llegaron a aportar la expertise en el ámbito minero, ¿no? Sabemos que toda la zona de Bolivia y el norte de nuestro país históricamente tiene una tradición minera más larga que la nuestra, ¿no? Bueno, varios comentarios al respecto. Dice: atentos con la demanda de alquileres. Se lo planteamos al ministro en su momento y él entiende que no hay casas para ofrecer en alquiler porque tampoco hay mucha demanda. Eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, porque en su gran mayoría es personal. Pasa lo mismo que con la actividad petrolera. Con la actividad petrolera offshore, la que está acá, poco que está quedando, acá en el estrecho de Magallanes, hasta hace 4 años, te diría que el 70% del personal que trabajaba ahí no vivía acá en el Río Gallegos. Claro. Se tomaba el avión en la famosa ruta corredor petrolero que había. Sí, muchos vivían en Rosario, en Mendoza. Muy poca gente era la que trabaja, todavía sigue siendo así. El tema está como decían ustedes, y cuando pasan este tipo de circunstancias de un recurso, de activar la explotación de un recurso, el Estado provincial nunca ha estado a la altura. No hay, decíamos, no hay una escuela técnica de orientación minera,
ni petrolera la hubo, hasta ahora, recién hace unos años, acá hay un secundario en Río Gallegos con orientación en energía, nunca en la currícula claro, en la UMPA, hasta hace pocos años recién se habilitó algo parecido en cuanto a la industria del petróleo en Caleta Olivia, pero nunca lo hubo, siempre estaba, lo más al sur era Comodoro, para estudiar algo vinculado a la ingeniería en petróleo. Como que siempre el Estado santacruceño, de los distintos colores, o sea, de un solo color, le ha importado poco el tema de la calificación o la consecución de esos chicos que pasan por el trayecto educativo y que tienden a formarse o buscan un horizonte laboral. Ese horizonte laboral quedaba abrochado a intereses o a la prebenda política. Por eso después son esos mismos sectores o esos mismos políticos que dicen no, que la superpoblación de la administración pública, si ellos mismos lo fomentaron, no fomentaron quizás la actividad o la educación para el servicio a la actividad privada. Claro. Bien, y es un tema que va a dar mucho a ver, porque además a partir del 10 de octubre, dijo, a partir de octubre ahora ya se termina y empiezan con el régimen 7x7. No sé qué posibilidades tendrá una empresa en principio un trabajador de cumplir con este 7x7, con este régimen, y la empresa de reemplazarlo. Pero bueno, es ahora, ¿no? Que no es que se va a dar de manera gradual, no, ahora. Una resolución del gobierno de Santa Cruz, y listo. Bueno, muchos mensajes de Puerto San Julián. Acá en San Julián está la escuela de minería. Se preguntarles cuánta gente de acá absorbe. Claro. ¿Cuántos currículum tiene AOMA esperando con gente para poder entrar a la minería? Mensajito de allá. Bueno, Marcelo Elorriaga me dice, me hiciste famoso, porque yo a Elorrieta le dije Elorriaga. Claro, era Hernán Elorriaga. Claro, yo le dije Hernán. ¿Está de político ahora? Sí, se está de político allá en la cuenca minera. Lo veo. Ay, bueno, ya que estamos hablando de... Bueno, manda mensajitos, manda saludos para todos. Yo hace 30 años que soy profe de la gloriosa ENET número 1 de Río Turbio. Bueno, quería decir, hablando de Hernán Elorriaga, que es diputado mandato cumplido y que en el mes de... Elorrieta, perdón. Elorriaga, me quedé con Elorriaga. Elorrieta. En abril, Claudio Vidal le pasó la presidencia al partido. Bueno, si es presidente de un partido, tendría que atender el teléfono, aunque sea responder un mensaje, ¿no? Y aprender también de eso, ¿no? Solamente aunque sea por una cuestión de respeto. Nos ha pasado igual. Estaría bueno que lo tenga en cuenta. Es una obligación, si asumiste ese compromiso referente de un partido político, es una obligación responderle mensajitos a los periodistas que quieren comunicar y quieren replicar. Y quieren la fuente, eso, entonces aprenda. Sí, difícil como Rubio Harlem, ¿no? Aunque sea eso. Porque además después uno habla o interpreta y no le gusta. Claro. ¿Y por qué no me preguntan a mí? ¿Por qué no atendés el teléfono? Claro. Pasa que tuvo un largo trayecto desde Las Heras a Piedrabuena, porque como iba en el pony el que se subió... Claro, con razón. Claro, porque fue el viernes, yo le escribí ayer, claro, capaz que todavía no subido al pony. Rompió un eje de sur. Ese es el problema cuando se sube el pony y después no te atienden el teléfono. Muy bueno. Bueno, chicos, nosotros abrimos el programa y entre otras cosas dijimos una buena y una no buena. Lo marcamos de ayer. La buena fue que empezamos la jornada allá arriba con la actuación de Colapinto en la Fórmula 1. Lo otro fue la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación.
No, sí, yo también. Nosotros lo vimos. Bueno, vos más o menos. Yo me lo banqué 10 minutos. Usted nos está dando una clase de economía, no me interesa. Yo directamente no voy a cocinar. Ni lo vi. Bueno, así que a la segunda parte no llegamos, se las dejamos a ustedes. Claro. Así que siguen para ustedes. que ahonden. Nica. Gracias, Sandino Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Sandino Hermanos, SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, con acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Nos acompaña también Lotería para Obras de Acción Social, LOA, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Este lunes vamos al casillero número 46. Casillero 46 para el auto 0 kilómetro. Más el superpozo a la 40 de 1.700.000 pesos y el premio bingo de 2 millones de pesos. 4 rondas que salen o salen con el Telebingo. Jugalo por solo 2.000 pesos y el auto puede ser tuyo. Y no te olvides del chiquito, una bomba para este lunes. 16.810.000 pesos. 16.810.000 pesos, casillero 40, con el cartoncito color verde de 500 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta noche sortea el Sandero a la bolilla número 46, como lo decía Ángel en el spot. No te olvides de comprar el Telebingo. Y no te olvides que esta noche también juega el Rebingo, 16.810.000 pesos de acumulado a la bolilla número 40. Esta noche se va al Sandero, olvídate, a la 46 sale, no hay chances de que no sabe. Acordate de comprar, Nica, Sí. No digas que no te olvides. No, el chiquitito lo voy a comprar, el que siempre compro el chiquitito ahora, pero capaz que... 2.000 a la bolilla 46, imagínate. Olvídate. Sí. Puncha la capón, dijo. Olvídate, claro. Gracias a todos los que nos acompañan todas las mañanas, principalmente a quienes nos ponen al aire en sus radios, por ejemplo Marcelo Lorriaga, que además está siempre muy presente constantemente con nosotros. Recibimos un mensajito de él, estamos en vivo en la Cuenca Minera a través de FM Tiempo 95.5. Gracias a Tito Parada de San Julián, que también nos mandó algunos mensajitos y están activos en comentarios. Estamos al aire en Radio Líder 101.5 en vísperas del aniversario de San Julián. Va a estar de Julián, ¿no? Mañana cumple 123 años Puerto San Julián y seguramente tendremos información desde allí tempranito a la mañana. Y abrazo grande a Fede también por los mensajitos que nos pone al aire en FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Todos muy activos haciendo este programa, la primera mañana de la provincia, ¿no? Desde aquí, desde Río Gallegos, desde Radio Nuevo Día 100.9. ¿Nos vamos? ¿Te parece? Sí, vamos, porque ya estamos ocupando un tiempo que no es nuestro. Chicos, lo mejor para el programa de hoy. Hasta mañana, chicos. Gracias, comandante Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli, por el streaming y por todo, y por los mates y por demás. Chicos, buen programa, Nica Fercari. Te sigo en las redes del diario Nuevo Día, en el Face. Ahí te veo todas las mañanas. Bueno, dale, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana a las 8 volvemos con otra gestión. Fuerte abrazo para todos. Thank you.